Hola, estimados amigos, ¿cómo están ustedes? Bueno, continuando con nuestra serie de capítulos de corrupción en Chile desde 1990, hoy abordaré un tema que quizás muchos de ustedes han olvidado o no fueron testigos de ello por su juventud, pero se trata del mayor escándalo de corrupción en los últimos años. Se trata del caso Dávila, un contador que trabajaba en Codelco. Durante los años 90, Chile enfrentó cambios políticos y una crisis en la empresa estatal Codelco. Durante el gobierno de Elwin, el ex operador de mercados futuros de la compañía, don Juan Pablo Dávila, recibió sobornos por más de 12 millones de dólares para favorecer a un grupo de agentes de la Bolsa de Metales. Este ilícito se conoció como el caso Dávila y se llevó a cabo entre 1991 y 1995, convirtiéndose en uno de los mayores fraudes fiscales de la historia, lo que afectó a la Corporación Nacional del Cobre, Codelco. La empresa estatal sufrió más de 217 millones de dólares en pérdida por operaciones a futuro que beneficiaron a un grupo de agentes de la Bolsa de Metales de Londres. Tras la vuelta a la democracia en Chile se vivió uno de los fraudes al fisco más grandes de la historia. La Corporación Nacional del Cobre, Codelco, sufrió más de 217 millones de dólares en pérdidas por operaciones a futuro que beneficiaron a un grupo de agentes de la Bolsa de Metales de Londres. El caso se hizo público el 21 de enero del 94, cuando Dávila informó a su jefe, el gerente de ventas de Codelco, sobre una pérdida de 30 millones de dólares por una falla en una operación de venta de cobre a precios futuros. 2 días después, la cifra aumentó a 200 millones de dólares y todo Chile conoció quién era Juan Pablo Dávila. El presidente ejecutivo de Codelco anunció el 26 de enero de 93 las cifras catastróficas derivadas de estas operaciones en los mercados a futuro. El 19 de marzo de 1994, Juan Pablo Dávila fue declarado reo por fraude al fisco y fue el único procesado por este ilícito. Comenzó la investigación del ministro en visita José Benquis. Cuando asumió como titular en la Corte Suprema, dejó en manos de Raimundo Díaz, quien finalmente dictó la sentencia de primera instancia el 18 de agosto de 1999. Dávila fue condenado a 3 años de presidio menor en su grado medio por el delito de fraude al Estado perpetrado por ánimo de lucro. Dávila había llegado a acuerdo con aquellos agentes de bolsa a través de los cuales hacía estas operaciones y estos acuerdos involucraban el pago de comisiones que se calculaban a partir de los valores de que Codelco perdía. Parte de estas comisiones terminaron en cuentas que tenía el propio Dávila en paraísos fiscales, como las Islas Gran Caimán. El 16 de octubre de 2000, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la condena de primera instancia y además condenó a Juan Pablo Dávila como autor del delito de presentación de documentos falsos en causa criminal. El abogado Cristian Espejo, defensor de Dávila, presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema, pero el máximo tribunal rechazó el recurso y confirmó la sentencia. En conclusión, el caso de Dávila fue un escándalo financiero en la historia de Chile que involucró sobornos y fraude fiscal y que terminó con la condena de Juan Pablo Dávila y otros funcionarios de Codelco. En el año 2014 se cumplieron 2 décadas del caso Dávila. Juan Pablo, si tú tuvieras que convencer a la opinión pública de que no se trató de un robo, de un desfalco de 200 millones de dólares, sino que se trató de una pérdida y que además tú no eres el único responsable, ¿cuáles serían en síntesis tus argumentos? Uno es, han pasado 20 y tantos años, 22 años, yo sigo teniendo un domicilio conocido, estuve 10 años preso. Entonces,
¿dónde están esos 200 millones de dólares? Pasé un cáncer, mi familia lo pasó pésimo, hemos tenido muchos problemas. Una persona que se roba 200 millones de dólares se va de Chile. Con 200 millones de dólares te compras una isla. Lo que permitió reflexionar sobre las consecuencias que tuvo para el país y la industria del cobre. En aquel entonces, el caso impactó en la economía del país, así como en la credibilidad de la empresa Codelco y de su equipo gerencial. A raíz de lo ocurrido, se tomaron medidas para fortalecer los controles internos y prevenir futuros casos de fraude. En cuanto a Juan Pablo Dávila, después de cumplir su condena, se alejó de la vida pública y se sumergió en el mundo de la religión. Se convirtió en pastor adventista y llegó a ser profesor universitario de la ciudad de Chillán. Luego de varios años regresó a Santiago y se reincorporó al mundo empresarial como gerente de una empresa, demostrando que había aprendido de sus errores y que buscaba rehacer su vida honesta. En definitiva, el caso Dávila fue un escándalo que marcó la historia de Chile y que generó importantes consecuencias en el ámbito político, económico y empresarial. A pesar de esto, es importante destacar que también sirvió como lección para que se implementen medidas que prevengan este tipo de fraudes en el futuro. Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado con este caso, espero haya sido de su interés y nos encontramos en el próximo con esta serie de capítulos de grandes hechos de corrupción en Chile. Hay material de sobra, aquí tenemos para conversar, lamentablemente para conversar durante mucho tiempo. Encantado de saludarlo y será hasta la próxima oportunidad.